Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en este Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas y poder compartir tantas experiencias y trabajos con otros profesionales de la educación. Me presento, mi nombre es Mario, soy maestro de educación primaria y estudiante de doctorado en la Universidad de La Laguna, en la isla de Tenerife. Mi residencia actual es en Gran Canaria y durante estos 2 cursos atrás he tenido la suerte de trabajar como maestro de primaria en un colegio del municipio de Valsequillo de Gran Canaria. Precisamente mi participación en este simposio que lleva como título Contextos diversos para el aprendizaje interdisciplinario, educar más allá de las asignaturas y de las aulas, tratará de contarles una experiencia educativa real y llevada a cabo con mi grupo aula durante el presente curso. El título de mi ponencia, como pueden ver en la presentación, es El contexto cercano del alumnado y el uso de las TIC en tiempos de COVID, una experiencia interdisciplinar en primaria. La práctica docente que se presentará en esta ponencia pretende ser una evidencia de la importancia del uso del contexto cercano del alumnado como eje vertebrador en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante un enfoque globalizado, en el que se trabaja de manera interdisciplinar diferentes áreas del currículo, el alumnado se presenta como protagonista de su propio aprendizaje, partiendo siempre de sus intereses e ideas previas. Pero antes de comenzar con la ponencia en sí, déjenme situarles un poco y así podemos saber cuál es la intención de esta presentación y a dónde queremos llegar. El municipio de Valsequillo de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, que es donde se sitúa mi centro educativo, es un municipio pues, que como cualquier otro tiene sus propias características y particularidades. Pero yo voy a empezar hablando de una en concreto, que no es otra que el entorno natural en el que nos encontramos y quizás que en condiciones normales podríamos estar aprovechando para que nuestro alumnado pudiera llevar experiencias en su contexto más cercano. Pero como ya todos sabemos, la actual situación de crisis sanitaria nos obliga a adaptarnos y ajustarnos a la realidad con la que contamos. Precisamente es ahí cuando nos damos cuenta de todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance gracias a los recursos tecnológicos, pero sí es verdad que por muchos recursos TIC que tengamos, hay algunos factores que son determinantes y debemos tener en cuenta. Me refiero a los siguientes principios pedagógicos. Si hay algo que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, es garantizar un enfoque lúdico, tener siempre presente los intereses de nuestro alumnado y partir de su contexto más cercano. Dichos principios metodológicos cobran mayor importancia, si cabe aún, en estos tiempos, una época en donde nuestro alumnado necesita sentir que se encuentra en un clima seguro, afectivo y cercano. Teniendo en cuenta estos principios, volvemos otra vez a la integración de las TIC, que si por algo se caracteriza a nuestro alumnado es por su relación con el uso de recursos digitales y de la tecnología de la información y la comunicación, realidad que debemos aprovechar para extrapolar al aula y proponer el trabajo de diferentes contenidos mediante la utilización de recursos que resulten atrayentes, lúdicos y significativos. En concreto, en mi aula, contamos con muchos recursos que sin duda alguna favorecen que se cumplan esos principios pedagógicos, desde pizarra digital interactiva, tabletas digitales, ordenadores, pizarra táctil, rincones y espacios creativos, etc. Y todos ellos deben servirnos de hilo conductor para que el entorno y el contexto pueda estar dentro del aula. Por eso mi intención con esta presentación es dar a conocer una experiencia educativa realizada con mi grupo aula, un grupo de 18 niños y niñas que componen el nivel de segundo de primaria. Y bueno, preguntándonos de dónde nace esta experiencia, la siguiente experiencia educativa nace directamente de las ideas previas recogidas a comienzo de curso, en donde el alumnado dio a conocer su interés por el uso de los robots y la posibilidad de jugar con ellos dentro de clase. Volvemos otra vez, si se dan cuenta, a dos de los principios metodológicos, el enfoque lúdico y los intereses del alumnado. En este caso, partimos de una situación de aprendizaje globalizada, centrada sobre todo en el área de ciencias sociales, pero que se trabajó de manera interdisciplinar y globalizada con el área de matemáticas y el área de lengua castellana y literatura. Los criterios de evaluación de los que partimos para esta experiencia interdisciplinar fue el aprendizaje de la orientación en entornos cercanos y la comprensión de las relaciones espaciales que lo integran. En cualquier situación normal hubiésemos hecho
pues alguna excursión por nuestro pueblo, el Sequillo de Gran Canaria, creando quizás alguna ruta a seguir con un mapa o incluso un juego de pistas por nuestro colegio. Pero los protocolos actuales por la COVID-19 nos impide llevar a cabo ese tipo de acciones, por lo que hace que todo se convierta en una nueva oportunidad y un nuevo reto, tanto para el alumnado como para el profesorado. Pues bien, teniendo en cuenta los principios pedagógicos que hablábamos antes y haciendo caso de esos intereses previos de nuestro alumnado, nos inscribimos en la Hora del Código Canarias, un evento organizado por el Área de Tecnología Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y dentro de la Semana de la Programación de la Unión Europea, cuyo objetivo es fomentar el pensamiento computacional. Nosotros en este evento, a pesar de que se proponía diferentes tipos de actividades, destacamos una, que era la programación de robots. Una vez más, seguimos acercándonos a esos intereses previos del alumnado. De esta manera, introducimos esta actividad dentro de nuestra situación de aprendizaje, llegando a un producto final cuya base fue el aprendizaje cooperativo y el trabajo competencial. Ahora nos vamos a centrar de lleno en la experiencia educativa y para ello vamos a empezar a hablar del cómo nos organizamos y cómo fuimos poco a poco desarrollando todas las actividades hasta llegar a nuestro producto final. Desde el curso pasado, antes incluso durante la cuarentena vivida, este grupo se inició en la metodología basada en el aprendizaje cooperativo. No voy a entrar a explicar el aprendizaje cooperativo, pero sí quiero destacar la importancia de la creación de equipos de trabajo. Desde comienzo de este curso retomamos la creación de equipos en el aula, siempre teniendo en cuenta los diferentes niveles competenciales. Aquí tienen dos ejemplos, en este caso son dos equipos, agrupación heterogénea y equipo fijo durante un tiempo determinado, un grupo de 5 y otro de 4. Pero para esta actividad en concreto se crearon un total de 6 equipos formados por 3 miembros cada uno y una vez formados se hizo el reparto de responsabilidades y roles específicos para esta actividad, en donde nos encontramos con los siguientes roles, pues responsable TIC, portavoz, responsable de la gestión del tiempo y el orden. Y lo más importante es que el alumnado ya conocía previamente en qué consistía cada responsabilidad y cuál era su función a cumplir, y estas fueron puestas teniendo en cuenta el nivel competencial de cada alumno. Pero además, con la intención de darle un sentido de pertenencia y responsabilidad, se hizo el reparto de esos roles a cada uno identificándose con su propia tarjeta. Fuimos trabajando gradualmente, de lo más simple a lo más complejo, con algunas actividades que podrían estar dentro de las rutinas de pensamiento, como veo, pienso y me pregunto, en lo cual se mostró una imagen de un plano en Google Maps de nuestro pueblo e hicimos una puesta en común mediante ese organizador gráfico. Se completó en gran grupo, de manera que lo proyectábamos en la pizarra digital interactiva y se contestó con las respuestas de los alumnos y alumnas. Posteriormente, pasamos a compartir en gran grupo el concepto de mapa y de plano para finalmente comenzar con los conceptos básicos de orientación espacial, izquierda, derecha, girar, adelante y atrás. La siguiente actividad fue individual, cada alumno construyó su propio plano, trazando una ruta desde su casa al colegio, dando pie a conocer dentro de esta actividad la aplicación de Street View y comenzando en gran grupo mediante la pantalla multitáctil interactiva y pasando a la tableta digital en pequeño grupo, comprobando así sus direcciones y las rutas desde diferentes puntos de nuestro pueblo. Tras las actividades anteriores, centradas sobre todo en la activación y el conocimiento de conceptos básicos, pasamos a proponer algunos retos en forma de pregunta, como pueden ver en la presentación. Luego, en una primera fase, estos retos fueron contestados en pequeño grupo por cada portavoz, previo consenso y utilizando sus ideas previas, y posteriormente se les posibilitó nuevamente las tabletas digitales a cada equipo para que buscasen en la aplicación Street View las diferentes rutas. Comenzamos después con la creación de una plantilla tipo, donde aparecía una tabla de coordenadas vacía y en la que de manera individual tuvieran que ir incorporando diferentes indicaciones, pues finca de fresas, la plaza Tifariti, supermercado, el colegio, ayuntamiento, etc. Cada equipo debía trazar una ruta en función del reto asignado, siempre utilizando los conceptos aprendidos anteriormente de organización especial. Recordar que todos esos lugares son sitios que ellos conocen dado que son propios del municipio de Valsequillo y de esta manera empezamos a introducir en el aula el contexto cercano del alumnado. Luego el patio, un espacio diferente dentro de nuestro centro educativo que sí pudimos utilizar, el patio se convirtió en nuestro propio barrio y siguiendo la misma organización de grupo nos trasladamos al patio de nuestro colegio, en donde las mismas zonas de nuestra plantilla estaban repartidas en la zona central del patio. De esta manera, cada equipo tenía que guiar
a uno de sus compañeros de un punto a otro con las indicaciones de izquierda, derecha, girar, adelante, atrás, etc. Luego, si se dan cuenta, pasamos a la fase más digital de nuestra situación de aprendizaje, dando a conocer la aplicación Bluebot. La aplicación Bluebot, a priori, es muy intuitiva y fácil de utilizar. Nos permite escribir un algoritmo, enviarlo y luego el Bluebot siga las instrucciones. Lo que hicimos fue poner un pequeño tutorial en clase y se les dejó interactuar de forma libre por los diferentes modos de uso que la aplicación propone, pasando del más sencillo al más complejo, modo control, modo explorar y modo reto. Después de descubrir los diferentes mapas que la aplicación traía consigo, se le propuso que entraran en un mapa que simulara un barrio en donde aparecían diferentes zonas comunes del tipo colegio, farmacia, supermercado, etc. Y cada equipo se le asignó un reto, debiendo llegar de A hasta B por rutas distintas, para después poner al gran grupo los pasos que llevaron a cabo y compartir los errores y aciertos. Robot obedece. Esta última sesión, cada equipo dispuesto nuevamente en su grupo de trabajo utilizó la tableta digital, pero esta vez pasaron de la simulación a la puesta en práctica real. Para ello se les presentó un tablero a gran escala que simulaba ser nuestro barrio. El tablero se presentaba como una tabla de coordenadas que, al igual que la plantilla que hicieron en su momento, llevaba consigo lugares que ya conocían de nuestro pueblo. Y cada equipo tenía 4 retos diferentes y cada uno de ellos llevaba consigo una puntuación que luego era trasladada a la aplicación de ClassDojo. Para que pudieran realizar primero diferentes pruebas de ensayo-error, se les entregó una plantilla en DIN A4 en donde pudieran ir pues, realizando esa ruta en sucio y contar los pasos para finalmente desde su tableta digital y la aplicación Bluebot programaran los movimientos de su robot al cual estaría colocado en la casilla de salida de nuestro tablero. Y ya podríamos hablar de la actividad final. Fueron pasando por equipos, previamente tenían que tener la ruta trazada y programar el bot. Y bueno, cada vez que conseguían llegar a su destino, la fiesta pues estaba asegurada, pues conseguían su reto. Por supuesto, todo esfuerzo tiene su recompensa y la clase recibió su certificado por su participación en la Semana Europea del Código 20. Y bueno, esta experiencia educativa finalizó con una autoevaluación y coevaluación del alumnado, donde han elaborado de manera individual una diana de autoevaluación con 4 ítems relacionados con el trabajo en equipo y el respeto por el trabajo de los demás y su capacidad de escucha y atención. Y por otro lado, hemos aprovechado nuevamente la pizarra digital interactiva para llevar a cabo una coevaluación mediante la herramienta gratuita de Classroom Screen. Por último, y no por ello menos importante, la evaluación formativa. Hemos partido de los criterios de evaluación propios de nuestro currículum, del decreto 89/2014, y en este caso los criterios de evaluación fueron el número 3 y 5 propios del área de ciencias sociales, el criterio de evaluación 3 centrado en el desarrollo de la capacidad del alumnado para relacionarse consigo mismo y otras personas, y el criterio 5 centrado en cómo orientarse espacialmente en entornos cercanos y comprender las relaciones espaciales de los entornos que lo integran. Por otro lado, y siguiendo en la línea de ese trabajo interdisciplinar del que hemos estado hablando, pues, del área de lengua castellana y literatura, el criterio 6, centrado sobre todo en la parte del criterio que habla de iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para construir y reforzar su propio aprendizaje de forma significativa. Y por último, el criterio 6 y 7 del área de matemáticas. En el caso del 6, centrado en describir de forma oral la situación de un objeto y de un desplazamiento en relación a sí mismo o a otro punto de referencia en el espacio próximo. Y en el caso del criterio 7, destacando sobre todo la parte enfocada a leer e interpretar las representaciones realizadas u otros que se le muestren, comunicando la información contenidas en ella. Si se dan cuenta, el trabajo globalizado e interdisciplinar está garantizado, aprovechando por supuesto el contexto cercano del alumnado y sus propios intereses. No olvidemos también la evaluación competencial, que en este caso todas las competencias claves y el desarrollo de cada una de ellas está garantizado con este tipo de experiencia educativa. Y bueno, ¿cómo hemos evaluado? Para ello hemos utilizado diferentes herramientas de evaluación, como es el caso de la escala de valoración en las diferentes actividades. Por supuesto, la técnica de evaluación de la observación directa y sistemática en todo momento, mediante la recogida de datos en nuestro diario de clase. Y por último, las rúbricas de evaluación propias de los criterios de evaluación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Si se dan cuenta, volvemos al inicio, volvemos a hacer hincapié a los 3 principios pedagógicos que nos planteábamos al comienzo de esta experiencia. Hemos conseguido que el enfoque lúdico estuviera presente en todo momento,
partiendo de los intereses de nuestro alumnado y centrándonos en el contexto más cercano de nuestro alumnado para trabajar de manera interdisciplinar e ir un poco más allá de los propios contenidos de nuestro currículo. De ahí el título de esta ponencia, El contexto cercano del alumnado y el uso de las TIC en tiempos de COVID, una experiencia interdisciplinar en primaria. Porque ha sido en gran parte el contexto del alumnado y por supuesto la integración y el uso de las TIC lo que nos ha permitido, a pesar de la situación sociosanitaria en la que nos encontramos, que el alumnado trabajara en contextos diversos y de manera globalizada, pero adaptándonos a la nueva situación dentro del aula. Y bueno, hasta aquí esta ponencia, espero que les haya gustado. No duden en hacer cualquier cuestión, que estoy a su entera disposición durante estos dos días. Y muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Un saludo.